Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. La Navidad es la fiesta más celebrada en todo el mundo. La gente lo celebra que si dando intercambio de regalos, que si Santa Claus o San Nicolás. Cada cultura tiene sus diferentes tradiciones. La gente es más generosa, tiende a ser más generosa en esta época. Pero me parece que cada año que pasa, el verdadero significado de la Navidad está como que no se le está dando la importancia que merece. O mucha gente no sabe ni siquiera cuál es el verdadero significado de la Navidad, lo que en realidad se está celebrando. O sea, que cada vez se vuelve más secular. El otro día vi un desfile de Navidad, Christmas Parade, por televisión. Y en todo el desfile, que duró más de 4 horas, es más, duró casi 8 horas, ni siquiera se mencionó a Cristo, a Jesús. ¿Pueden creerlo? La Navidad es una misión de rescate. Es Dios enviando salvación a este mundo exactamente como lo predijeron los profetas. Es un hecho histórico, no es una leyenda o un mito, como muchos creen. Esto realmente pasó, como dije, es un hecho histórico. Es Jesús que llegó a este mundo como un ser humano, nacido por la gracia de Dios, de una virgen, de la Virgen María, que fue escogida por Dios entre todas las mujeres. ¿Y cuál fue el propósito de su venida? Pues como dije, fue una misión de rescate. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. El nacimiento de Jesús es una profecía ya cumplida. Es más, más del 25% de la Biblia, más o menos un cuarto de la Biblia, es profético. En este podcast vamos a ver algunas de las profecías del Antiguo Testamento acerca del nacimiento de Jesús. ¿Y por qué es importante saber estas profecías de la Biblia? En la Biblia hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca del nacimiento, de la vida, muerte y resurrección del Mesías, de Jesús. Es importante saberlas porque, primero, valida que Dios es leal a sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Él hizo ciertas promesas específicas y estas se cumplieron. Así como se cumplió la promesa que le hizo a Abraham de un hijo, o sea, la promesa del hijo prometido, que Abraham era de avanzada edad y Sara era estéril y también de avanzada edad. Esa promesa se cumplió. Como dice en Isaías 46, versículos 9 al 11. Isaías 46, 9 al 11 dice: Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Cuando Dios habla a través de los profetas, como lo hizo cientos de años atrás, antes de que Jesús viniera a este mundo, Él dio detalles específicos. Todo esto que se cumplió valida de que Él es fiel a sus promesas. Tenemos profecías que ya se han cumplido completamente. Hay profecías que están por cumplirse, que es la segunda venida de Jesús. Y hay profecías que se han cumplido por parte. Otra razón por la que es muy importante
saber las profecías es porque verifica o comprueba que Jesús es el Mesías prometido. Lo voy a repetir. Primero, las profecías validan que Dios es leal a sus promesas. Y segundo, porque verifica o comprueba que Jesús es el Mesías prometido. Podría decirse que la primera profecía directa de la venida del Mesías vino de Dios en el jardín de Edén, cuando habló con Satanás, después de que Satanás tentó a Eva, cuando dijo en Génesis 3:15, «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón». Ya desde este momento comienza Satanás a atacar a la humanidad. Satanás, en otras palabras, Satanás hace todo lo posible para que esto no se cumpla, para que esta semilla no nazca, inclusive para hasta interrumpir la línea o la descendencia de donde iba a nacer Jesús. Sé que pondrá enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. La simiente de la mujer. Esta palabra simiente tiene varios significados. Se puede referir a semilla, se puede referir literalmente a la semilla que se siembra, a la siembra. Descendencia, se refiere a descendencia, pero aquí no solo se refiere a la descendencia, sino que su otro significado es semen viril. En otras palabras, también conocido por esperma, que como todos sabemos, es producido solo por el sexo masculino, por el hombre, primordial para una mujer poder concebir. Es por eso, como expliqué anteriormente en los podcasts anteriores, capítulo 3 de Génesis, que este es un nacimiento sobrenatural, porque una mujer no produce espermas. Por eso es sobrenatural. La mano de Dios tiene que estar sobre esto. Esto lo voy a explicar ahorita con más detalle cuando hable de la profecía que se cumplió, cuando María quedó embarazada. Aquí no solo puso enemistad o guerra entre Satanás y la mujer o la humanidad, sino también con su descendencia. Entonces dice que él lo herirá en la cabeza. Él se refiere a Jesús. Herirá a Satanás en la cabeza, destruirá a Satanás. Aquí él pronuncia el juicio sobre Satanás. Será juzgado y lo destruirá. Que será fatal, lo destruirá, porque una herida en la cabeza es fatal. Y en cambio, cuando dice, y tú lo herirás en el talón. Aquí cuando dice, lo herirás en el talón, que Satanás infligió dolor. Eso fue todo el sufrimiento que Cristo pasó en la cruz durante la crucifixión. Pero Satanás no va a sobrevivir. Cristo fue crucificado. Él murió y resucitó de entre los muertos. Y de nuevo vendrá por nosotros. Este es el plan de Dios aquí, que nos dice que Él vendrá a este mundo. Él mandó esa semilla para salvarnos de nuestros pecados, para poder así estar en presencia de Dios. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, eso trajo la muerte espiritual, porque ellos caminaban con Dios. Y ya el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ya no estaba con ellos. Y también les trajo la muerte física más adelante. Satanás es la muerte y Cristo es vida. Es la vida eterna. Satanás a lo mejor pensó que había vencido, ya que Jesús estaba en la cruz, fue crucificado. Pero fue todo lo contrario. Eso fue la victoria de nuestro Salvador. Y la victoria de Cristo fue su resurrección. Y Jesús vendrá por nosotros nuevamente. En cambio, Satanás ya sabe que su tiempo está contado. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice,
Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Voy a leer esta parte de nuevo. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Aquí Jesús tuvo que hacerse humano para poder morir y resucitar, a fin de destruir el poder de Satanás sobre la muerte, para nosotros, para liberarnos a nosotros y así nosotros poder tener vida eterna y estar en presencia de Dios nuestro Señor. El primer libro del Nuevo Testamento es el libro de Mateo, que comienza con la genealogía de Jesucristo. Pero miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. En el capítulo 2, ¿qué dice? En el versículo 17. Después de donde leemos la visita de los sabios, la huida a Egipto, la matanza de todos los niños por medio del rey Herodes, ¿qué es lo que dice? En el versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías. Está refiriendo a todas estas profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron. Mateo capítulo 8, versículo 17, dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 17, al final en el versículo 17 dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, nuevamente. Lo mismo en Mateo capítulo 13, versículo 35. Mateo capítulo 21, versículo 4. Mateo capítulo 27, versículo 9. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías. Y esto no solo en el libro de Mateo. En Lucas capítulo 3, versículo 4. Cuando explica la predicación de Juan el Bautista. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. ¿Y cómo sabemos que Cristo Jesús, el de la Navidad, es el Mesías correcto? Pues aquí vemos que los profetas del Antiguo Testamento nos han señalado todos los requisitos de quién es el Mesías. Y todo esto no es coincidencia, pues podemos ver que se cumplió las profecías del nacimiento de Jesús. Y no por coincidencia. Aquí te das cuenta que la Biblia fue escrita, fue inspirada por Dios. Y ningún hombre podría haber escrito todas estas cosas por su propia cuenta, por su propia inspiración. Y podemos ver que las verdades que aparecen en la Biblia es controversial. Aquí definitivamente está la mano de Dios. De la manera que la Biblia fue escrita, eso tiene que haber sido divino. La Biblia fue escrita por el hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo, por Dios nuestro Señor. Y cuando una persona en realidad lee y estudia la Biblia, se da cuenta de eso, de que ahí está la mano divina. A veces cuando las personas dicen, no, la Biblia fue escrita por el hombre, es como que eso no tiene mucho peso para mí. Y cuando uno le responde y le pregunta, ¿has en realidad leído y estudiado la Biblia para poder decir eso? Y generalmente te van a contestar que no. Muchas veces las personas que dicen eso es porque no han leído y estudiado la Biblia. Es más, si el hombre lo hubiese escrito, no hubiese tenido tanta controversia, porque el hombre le encanta glorificarse a sí mismo. Lo cierto es que la verdad de Dios es dura. Y como dije, la Navidad, el nacimiento de Jesús, no es un mito, no es una leyenda. Fue algo real que pasó. Celebramos el nacimiento de Jesús, pero siempre tenerlo en cuenta no como un bebé, pero como adulto. Es nuestro Salvador. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre
admirable, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Esta fue la profecía del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que se cumplió. Leamos Lucas, capítulo 2, versículo 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y este Hijo que nos ha sido dado por la gracia de Dios, por medio de María. Y esto lo vamos a tener que ver en el próximo podcast porque estamos cortos de tiempo. Pero quiero finalizar este podcast con el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31, que dice: Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Esto se refiere a la promesa que está por cumplirse, esta profecía. Jesús vino y vendrá nuevamente por nosotros. La Navidad es un mensaje de esperanza y de vida eterna. Es acerca de Jesús, Rey de Reyes, nuestro regalo, el regalo de Dios, de Jesús nuestro Señor. Y así como se cumplieron las profecías de su nacimiento, así todavía falta por cumplirse la de su segunda venida. Si algunas personas que oyen esto por primera vez no han aceptado ese regalo de Jesús, hoy es el día para aceptarlo. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, aceptar que Jesús es nuestro Salvador, Dios nuestro Padre Todopoderoso, y tener una relación con Él. Y así serás transformado. Aliméntate de la palabra y eso te ayudará a caminar en Cristo. Ten fe y confía en nuestro Señor. A medida que avanzamos en nuestro caminar y maduramos espiritualmente, o sea, el crecer en nuestra fe nos mantiene cerca del Señor y por medio de Jesús se llega a Dios. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.